este día, hermanos, este día se está celebrando Pentecostés. Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Es el día, es una fiesta judía. Desde el Antiguo Testamento se celebraba esta fiesta de Pentecostés. Pero así como se celebraba la fiesta de la Pascua, en donde muere el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, es entregado y muere por nosotros el Señor para expiar nuestros pecados. 50 días después, en la fiesta de Pentecostés, la fiesta también de la primicia o de la cosecha, ahí estaba la fiesta de Pentecostés. Es la fiesta donde se derramó el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, los creyentes, recordamos ese tiempo porque es el tiempo donde se inauguró la iglesia tal y como la conocemos. La iglesia que es más que palabras, la iglesia que le acompaña la manifestación del poder de Dios. La manifestación del poder de Dios que se expresa en diferentes maneras. El poder de Dios que se manifiesta con alegría, con gozo, transformación de familias, inclusive transformación de una sociedad, porque el Evangelio de Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo causó un impacto poderoso en todo el mundo. Y hoy es importante, en este marco, celebrando y recordando la fiesta de Pentecostés, entendamos que desde aquel tiempo los cristianos estamos relacionados con un término, con el término avivamiento, y de ello hablaremos hoy. Vamos a hablar acerca de avivamiento porque se está hablando tanto en las redes acerca de avivamiento, y la gente empezó a clasificar los avivamientos, a calificar los avivamientos. De repente hay alguien diciendo: esto es avivamiento, esto no es avivamiento, esto es avivamiento porque pasa esto, o esto es avivamiento porque pasa esto otro. Y empezamos muchas veces a calificar los avivamientos, y la gente se frustra porque no tiene ciertas señales que ya pasan, no las tiene aquí, y allá no pasan señales que pasan aquí, y de repente los cristianos no saben exactamente qué es avivamiento. Por eso hoy vamos a hablar acerca del verdadero avivamiento, el verdadero avivamiento, porque los creyentes hemos creído muchas cosas con respecto a este tema tan importante, pero es importante que nosotros hoy entendamos exactamente lo que es. En primer lugar, ¿qué se entiende por avivamiento? ¿Qué entendemos por avivamiento? Un avivamiento se entiende como una temporada determinada donde es más palpable la presencia de Dios, en donde hay mucho arrepentimiento y manifestaciones especiales del poder de Dios. En la historia de la iglesia han existido varios avivamientos, varias temporadas donde ha habido ciertas manifestaciones especiales del poder de Dios, donde cientos de almas empiezan a buscar al Señor, y donde Dios se empieza a manifestar en las familias, en los hogares, manifestando el poder de Dios en una transformación, en un cambio en sus vidas poderoso. Pero es importante que entendamos que no podemos calificar nosotros avivamiento. No estamos nosotros, y nadie debería sentarse a calificar un avivamiento, si una iglesia tiene avivamiento o no. Porque me he encontrado, vaya que tengo 35 años en el medio cristiano, y me he encontrado con que en el medio cristiano muchas veces hay iglesias que se empiezan a enorgullecer de su avivamiento y descalificar los avivamientos o los moveres de Dios en otras iglesias porque no es exactamente igual que ellos. Y todo esto crea cierto orgullo, y eso destruye los avivamientos. Así que no estamos para eso, no estamos para calificar avivamientos, pero es importante que tengamos avivamiento, que tengamos avivamiento conforme Dios hable a nuestro corazón, conforme Dios encienda nuestros corazones. Pero hoy vamos a entender. Primero, quiero comentarles algunas distorsiones acerca del avivamiento. Hay algunas distorsiones. Por ejemplo, se ha llegado a creer que avivamiento está solo en determinada iglesia, tanto que se jactan de ello. Se ha creído que si un avivamiento no es igual al otro, entonces no lo es. Se ha creído que el avivamiento es un acto soberano de Dios, que cuando Dios quiere, Él aviva el pueblo. Vamos a ver por la palabra que no es así. Se ha considerado que el avivamiento solo es por temporadas. Error. El avivamiento no es por temporadas, no debiera ser por temporadas. Se considera que avivamiento
Es solo una experiencia bonita. Hay quienes quieren vivir de toque en toque, pero sin rendir jamás su vida a la total y absoluta voluntad de Dios. Y avivamiento es rendición ante la voluntad del Señor en nuestra vida. Y permítanme ser un poco crítico si quieren y pecar un poquito. Mucha gente llega a creer que debe ir a todos los conciertos cristianos. Digo, si te gusta la música y quieres pasar un buen rato, puedes ir sin problema. Pero que no pienses que es la única forma de obtener avivamiento. Voy a aquel lugar porque va a haber un concierto para avivarme. Eso es un error. También voy a ir a tales congresos y voy a ir a muchos congresos para estar en avivamiento, y tampoco, bíblicamente tampoco puede ir las veces que quiera, pero tampoco no son las únicas vías para obtener avivamiento. Voy a procurar que me imponga las manos el pastor más ungido, el ministro más ungido, cuando tampoco eso es. Digo, tengo 35 años en esto y he estado frente a grandes predicadores, he estado en tantas reuniones, en tantos eventos, que puedo hablar del avivamiento desde mi experiencia personal. ¿Qué puede su pastor decir acerca de avivamiento? Porque no solamente puedo decir acerca de avivamiento, puedo hablar de avivamiento como una experiencia personal. Después de caminar con Dios por 35 años, puedo conocer cuando estoy avivado y cuando no estoy avivado. Puedo detectar en mi vida. Puedo saber exactamente cuando sí estoy avivado y cuando no estoy avivado. Puedo saber también exactamente, puedo saber qué actitudes, qué pensamientos y palabras matan el avivamiento en mi vida, aunque no sean palabras deshonestas. Puedo saber cuando estoy hablando de más y debo callarme. En una plática, en una conversación, puedo detectar cuando el Espíritu Santo se empieza a apagar en mí por causa de una conversación, y cuando es el momento de guardar silencio, puedo detectar eso. Sé exactamente que puedo estar avivado un día y al otro no. Lo sé. Y también sé que eso es algo que yo lo determino. Yo determino cuándo estar avivado y cuándo no estar avivado. Yo lo determino por mis actitudes, por mis sentimientos, por mis pensamientos y por la determinación que tenga en la búsqueda del Señor. Yo determino cuándo estar avivado y cuándo no estarlo. Porque más adelante vamos a ver una escritura en donde Dios quiere que estemos avivados siempre. Estar avivados no debería ser una temporada para un cristiano, ni para una familia cristiana, ni para una iglesia. No debería ser una temporada. Debería ser el estilo normal de nuestra vida, vivir ardiendo constantemente por la presencia del Señor. Pero vamos a aprender sobre eso. Sé la ruta que debo caminar desde una temporada de frialdad hasta volver a estar totalmente avivado. Conozco la ruta. Llegas a entender que para estar avivado no solamente se corta con pecado, sino con distractores como los afanes y ansiedades que ahogan la palabra. Así como Cristo lo expresó en la parábola del sembrador. Dijo que la semilla cae en el camino, o en pedregales, o entre espinos, y cada uno de esas áreas tiene un significado. Dice que lo que ahoga la palabra que aviva nuestra vida, lo que ahoga la palabra es cuando la semilla cae, o la palabra cae en el camino. Es decir, cuando escuchamos y no entendemos la palabra, cuando estamos distraídos en la reunión, o estamos distraídos cuando estamos leyendo y no estamos captando lo que estamos leyendo. Porque si pusiéramos atención a cuando estudiamos en nuestro estudio personal o en la iglesia, cuando ponemos atención a la palabra y no nos distraemos, entonces esa palabra tiene la capacidad, como una semilla, de fructificar, de producir y de avivarme, de conectarme. Cuando leo las promesas de Dios, me apasiono. Cuando veo los principios de Dios, me apasiono. Algo pasa en mi corazón, como los discípulos camino a Emaús, cuando escuchaban al Señor Jesucristo, y dice, cuando después que lo escucharon dijeron: ¿no ardían nuestros pechos cuando nos hablaba la palabra? Así cuando leemos la palabra,
empieza a arder nuestro pecho cuando estamos conectados con la palabra. Algo poderoso empieza a pasar dentro de nosotros. ¿Está aquí conmigo? La palabra que cae en el camino cuando escuchamos pero no entendemos, ahoga el avivamiento. La semilla que cae entre piedras, cuando viene la prueba, la aflicción, lo difícil de la vida, muchas veces cuando no nos mantenemos en fe en la palabra de Dios, esa aflicción ahoga la palabra. Luego también entre espinos, la semilla que cae entre espinos. ¿Qué más mata el avivamiento en mi vida? Los afanes y las ansiedades de esta vida. El deseo por hacer y producir muchas veces llega a matar el avivamiento de Dios en nuestra vida. Y no es que sea pecado. Cristo expresó claramente este principio en la parábola del sembrador entonces. Pero también el maestro dijo sobre los invitados a la boda: lo que ahoga la palabra muchas veces puede ser la hacienda, las yuntas, el que está recién casado, etcétera. O sea, cuando no tenemos el espacio para el Señor. Es más, hay ocasiones que el no ayunar y comer siempre ahoga la palabra. O el querer dormir siempre y no, cuando el pecho empieza a arder, cuando empieza ese deseo de estar en la presencia de Dios y tú te quieres dormir ya y no sabes si dormirte porque al siguiente día qué va a pasar, o darle tiempo a esa pasión, eso que está ardiendo en tu corazón, y levantarte y adorar aunque sea unos minutos. ¿Estás conmigo aquí? Lo que yo anhelo en mi corazón y mi objetivo para esta mañana es enseñarle el camino, la ruta hacia el lugar de avivamiento, al estar totalmente avivado. Pero vamos a ver esto más adelante. Sé también entonces que en la intimidad con Dios está la clave del avivamiento. Sé que estar en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, ahí es el lugar por excelencia. Cristo dijo, más adelante lo vamos a ver: tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra, porque ahí en el aposento, en la intimidad, en la privacidad, ahí está el Señor. Conocí al Señor en la intimidad. Estoy hablando de mi experiencia personal. No, ni dinero tuve, ni recuerdo si había congresos en aquellos tiempos cuando me convertí. No era común estar corriendo a diferentes lugares, pero algo que me enseñaron que yo podía encerrarme en mi cuarto y yo podía orar, yo podía hablar con Dios, y que yo podía encerrarme y abrir mi Biblia y yo podía tener una experiencia con Dios. Y aprendí a encerrarme con mi Biblia, a devorar libros completos de la Biblia y decir: hoy voy a leer Romanos, no me voy a almorzar hasta que lea Romanos, o este día me voy a encerrar y no voy a levantarme hasta terminar Efesios, o este día, una ocasión me encerré para leer Mateo, Marcos y Lucas en un solo día, y me encerré para orar por 3 días en ocasiones. A veces de un solo día, a veces 3 días. Y me he encerrado para ayunar con Dios y me he apartado hasta 10 días. Si hablamos de récord, ese es mi récord. Pero no diga que soy algo grande por ayunar 10 días. En realidad iba por 40, pero solamente me aguanté 10 y a los 10 me salí. Pero he entendido que cuando me aparto, que cuando me encierro, ahí es el lugar de encuentro con Dios. No hay, mira, una vez, y digo, mire, podemos ir a los congresos. Yo no estoy hablando en contra de los congresos, quiero ser claro, pero no está ahí, porque mucha gente va a los congresos y vive. Conozco cristianos que van a todos los congresos y sus vidas siguen en el mismo nivel de siempre. Y sabes, no hablo en contra de ello. Yo he ido a congresos, he llevado a hombres a congresos. Hemos ido y está bien, no está mal, pero no es el lugar de excelencia para avivarnos. Bíblicamente es la intimidad, bíblicamente es el lugar secreto. Ahorita lo vamos a ver muy bien, ahorita lo vamos a entender. Una vez estábamos en México, llevé un grupo de hombres a México, a un congreso de hombres, y yo conocí al ministro, el que estaba predicando. Alguna vez vino con nosotros y predicó con nosotros, y yo lo aprecio. Y sé que es un hombre ungido de Dios y yo lo respeto. Y él estaba compartiendo y estaba ministrando, y en un momento llamó a los hombres a que vengan al frente para encenderse por el fuego de Dios.
Y la administración era: ahora grita, ahora di esto, ahora di aquello, ahora haz esto, póstrate, clama, clama, clama. Y eran gritos y gritos y gritos y gritos. Yo estaba postrado, yo estaba haciendo lo que estaba diciendo el ministro, y yo estoy postrado con toda la gente llorando y gritando y clamando. Y de repente el Espíritu Santo me dijo: ¿qué estás haciendo? Me levanté y vi la gente llorando y clamando y gritando por más, y el ministro gritando: ahora más, más, más. Y me entristecí, mi espíritu se contristó dentro de mí. Me fui al fondo y vi aquel espectáculo, y ¿sabes? Yo quería venirme a casa, porque cuando descubres en dónde está, sabes exactamente qué tienes que hacer para el avivamiento en tu vida. Y yo aprendí desde mucho antes, y hoy lo vamos a comprobar con la palabra, que el avivamiento no está en tantos gritos. El avivamiento está en el lugar secreto, cuando nos encerramos con Dios. Cuando venimos a nuestra iglesia, nos congregamos en medio de la congregación y adoramos. Ahí baja la presencia de Dios y nos podemos conectar, y luego regresar a casa y luego estar en su presencia. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante el avivamiento. Avivamiento es el llamado de Dios a cada uno de sus hijos. Avivamiento es el estado normal del creyente. No es una cuestión de temporadas. No debería ser una cuestión de temporadas. Avivamiento debe ser nuestro estado natural. Y como le dije hace un momento, yo sé cuando estoy ungido y cuando no estoy. Yo sé cuando estoy avivado y cuando no lo estoy. Yo soy el primero que lo puedo detectar. Y qué importante es que nosotros detectemos cuando esa presencia se está manifestando en nuestra vida, y cómo agitar más para que esa presencia vaya con nosotros al trabajo, a la escuela, que esa presencia nos acompañe en las decisiones más importantes de nuestra vida. De nada sirve una experiencia con el Espíritu Santo, de nada sirve que yo pueda temblar en la presencia de Dios, que yo pueda caerme en la presencia de Dios. De nada sirve si me levanto para hacer lo que yo quiero con mi vida. Lo que funciona es cuando yo entro a la presencia de Dios y el Señor me impacta, y luego hay una transformación radical en mi vida. Eso exactamente es avivamiento, cuando empiezo a seguir al Espíritu Santo y le rindo mi vida y le entrego mi vida. Y no te quiero espantar, pero cuando nos metemos a la presencia de Dios, cuando te rindes ante Dios, algunos de ustedes entenderán que hay que renunciar a todo y empezar a seguir a Cristo. Algunos de ustedes entenderán que han tenido dones ministeriales enterrados, y que es el tiempo, sin importar si tengo apoyo o no tengo apoyo, sin importar nada, solamente te importa hacer la obra de Dios. Porque cuando yo me encerré con Dios, me metí a la presencia de Dios, la pasión por hacer su voluntad, por predicar el evangelio, vino a mi vida. Y no tuve un púlpito al principio para hacerlo, pero tuve mi boca y mis manos y mis pies y mi Biblia y unos folletos que me habían regalado, y empecé a ir casa por casa predicando la palabra de Dios, impulsado por el Espíritu Santo. Avivamiento es cuando tú empiezas a seguir al Espíritu Santo, a hacer lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Avivamiento no es una pachanga espiritual, no es una fiesta solamente, no es para tener un momento agradable, emocional, y luego seguir exactamente con tu mismo estilo de vida. Avivamiento real, avivamiento verdadero, te transforma a tal grado de que empiezas a seguir al Espíritu Santo en tu vida. Amén. ¿Dices amén conmigo? Aleluya. Y empiezas a ir y a hacer exactamente lo que Él te está diciendo. Algunos de aquí inclusive tienen llamados al ministerio y a tiempo completo, pero empezamos a pensar: ¿y cómo le voy a hacer? Y si no me apoyan lo suficiente, y si no, y empezamos a dudar. Pero cuando Dios te llama, tú te lanzas, tú lo haces, y Dios va contigo y empiezas con lo que tienes. Le dijo el Señor a Moisés: ¿qué tienes a la mano? Moisés decía: ¿cómo voy a ir delante de Faraón? ¿Cómo voy a ir allá con Faraón y decirle que deje ir al pueblo? No tengo los recursos ni las capacidades para cumplir mi misión. Y le dijo el Señor: ¿qué tienes en la mano? Y dijo: tengo una vara. Dijo el Señor: lánzala, porque el Señor usará desde el lugar donde estás. El Señor te va a empezar a usar. Para Dios no hay problema con los recursos.
recursos. Eso no es el problema para Dios. Lo importante es tener la palabra ardiendo en tu corazón y el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya, amén. Es lo que necesitas. Y necesitamos entregar delante del Señor. Pero en avivamiento es cuando lo rendimos, es cuando entregamos delante del Señor lo que Él nos esté pidiendo. Según de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y no le dijo: oro porque el Espíritu Santo te avive. Dijo: te aconsejo que avives. O sea, tú aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Empieza a avivar lo que ya está en ti. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a tu vida? Cuando tu corazón despertó a las cosas de Dios. Cuando de repente tú tienes un despertamiento y dices: yo quiero buscar a Dios, yo voy a ir a la iglesia. Y cuando tú aceptas a Cristo, y cuando tú aceptaste a Cristo, ahí empezó el avivamiento. Tú no puedes aceptar a Cristo a menos que sea por el Espíritu Santo de Dios. Y en este contexto, los hermanos bautistas tienen avivamiento porque aceptan a Cristo y porque muchos de ellos se han levantado a predicar y sus vidas han sido transformadas por el poder de Dios. O los presbiterianos o metodistas tienen avivamiento porque aceptan al Señor Jesucristo y hay un cambio en sus vidas. Y nosotros tenemos avivamiento cuando hemos aceptado al Señor y nuestra vida ha cambiado. Desde ese momento, cuando tú aceptaste a Cristo, que fue una obra del Espíritu Santo, empieza el avivamiento. Y luego lo que el apóstol Pablo dice: yo te aconsejo que avives tú. O sea, es como si el Señor ya derramó el fuego, ya te hizo que ardieras. Ahora lo que a ti te corresponde es alimentar el fuego, quitar la ceniza y poner más leña. En la mañana y en la tarde empezar a poner leña. Dile al que está a tu lado: tu trabajo es poner leña. Dile al que está a tu lado: tu trabajo es poner leña, para que se mantenga ardiendo esa llama. Y lo aprenderemos. Vamos a ver la palabra. Levítico capítulo 6 versículo 9 al 13. Dice: manda a Aarón y a sus hijos los sacerdotes. Ustedes somos sacerdotes, real sacerdocio. Manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Dígalo conmigo: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ese es exactamente desde el Antiguo Testamento lo que Dios está hablando para los sacerdotes. Yo derramaré el fuego, dice el Señor. En Levítico 9 vemos que Dios derramó el fuego, y luego lo que los sacerdotes tienen que hacer era mantener el fuego ardiendo. Nosotros debemos detectar cuando nos estamos enfriando, cuando nos estamos apagando. Debemos de detectar. Nosotros hemos de pastorear nuestro corazón, porque nadie conoce el corazón sino Dios y tú, nada más. Ustedes saben en qué nivel está su corazón, y tienes que empezar a detectar cuando te estás apagando, cuando te estás enfriando, cuando ya no hay ganas para la oración, cuando ya no hay ganas para la adoración, cuando ya no hay deseo de la palabra. Empiezas a apagarte. Tú tienes que detectarlo, y tienes también que saber frenar y empezar en esa búsqueda, en esa llenura, arrimar la leña. La leña son la palabra, la leña es la oración, la leña es la adoración. Esos son los leños que tú empiezas a poner en el altar. El ayuno, el tiempo con Dios, empiezas a ponerlo ahí para hasta que vuelvas a arder, y no te mueves hasta que vuelvas a arder. Le pides al Espíritu Santo: ayúdame, y Él te va a ayudar para que tú estés avivado. El estado normal
del creyente es avivamiento. Es sentir la presencia de Dios y tener el fuego de Dios, independientemente de las expresiones, de las manifestaciones. Algunos sienten el fuego de Dios y oran lenguas. Otros sienten el fuego de Dios y alaban, levantan sus manos. Otros sienten el fuego de Dios y danzan. Otros se postran. No sé cómo lo expreses, pero lo importante es que estemos ardiendo, que nuestro pecho esté ardiendo por la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Dices amén conmigo? Aleluya. Ahora, la palabra nos dio instrucciones claras, instrucciones para que el fuego arda según las escrituras. Levítico 9, 23, 24 dice, en este pasaje nos muestra que el fuego ya no viene de arriba, sino que está ahí, que hay que encenderlo. Dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. El fuego vino del cielo, pero llegó a la tierra. Y cuando estuvo en la tierra, lo único que los sacerdotes tenían que hacer era mantenerlo vivo. Ya no esperar que otra vez descienda. Ya no esperar que otra vez venga. Es decir, cuando nos reunimos y oramos por el fuego de Dios y el avivamiento, ya no pedimos que venga de arriba, sino que desde el interior, dice el Señor, de su interior saltarán ríos de agua que salten para vida eterna. Brotarán ríos de agua que salten para vida eterna, porque ya está en tu interior. El avivamiento empieza desde tu interior, lo avivas porque ya está ahí y lo avivas de tal forma que se empieza a derramar a tu alma y te emociona, te conecta, te prende y se derrama a tu cuerpo y lo experimentas y lo sientes. ¿Hasta qué punto se puede experimentar la presencia de Dios, el avivamiento en tu vida? Hasta el grado de que tu cuerpo esté electrizado completamente. Hasta el punto de que percibas que tu cuerpo está hinchado por el poder de Dios, adormecido. Tu lengua la puedes experimentar enorme. Y no quiero hablar de experiencias, porque no quiero decir que avivamiento tienes que sentir eso. Hay diferentes reacciones al toque de Dios. Alguien tendrá la presencia de Dios y solamente tendrá tanto gozo y estará saltando y alabando al Señor. Gloria a Dios, qué bueno. Otro sentirá en el mismo servicio, sentirá tanto la presencia de Dios que solamente se postrará. Alguien podrá adorar a Dios y sentir, experimentar la presencia de Dios en su casa y salir, y cuando está manejando su vehículo, sabe que está la bendita presencia de Dios acompañándole y lo está percibiendo, y a lo mejor está adorando en silencio. Pero el estado normal de cada creyente es tener avivamiento. Cada día hemos de quitar las cenizas del pecado, las cenizas, la crítica, el rencor, las cosas que apagan el fuego. Cada día hemos de quitarlo y cada día hemos de poner leña, lo que aviva. Un tipo de la leña es la cruz. La palabra dice, Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La leña que pongo también es negarme a cosas que yo sé que estorban a la presencia de Dios, cosas que yo sé que matan la presencia de Dios. Es tan importante que detectemos esas cosas para que no las hagamos, para que no se apague el fuego, porque la Biblia dice claramente, no apaguéis el Espíritu. Puedo apagar el Espíritu Santo en mi vida. Crítica, falta de perdón, murmuración, celos, envidias, esas cosas matan el Espíritu Santo. No lo expulsan, lo matan de mi cuerpo, lo matan de mi alma y lo encierran en el templo interior que es mi espíritu. Lo encapsulan ahí de tal forma que no veo manifestaciones en mi vida, no veo manifestaciones en mi hogar, porque lo he reprimido, lo he apagado en mi vida. Y yo necesito que el fuego de Dios arda en mi vida, que el Espíritu Santo esté vivo en mi vida. Dice amén conmigo. Amados míos, estar avivado es el único estado válido delante de Dios. Apocalipsis 3, 15 al 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice Dios, ojalá fueras frío. Yo sé que estuvieras en aquel extremo, frío
Ojalá fueres frío o caliente, pero ni siquiera te quiero tibio. O sea, para Dios sería mejor la frialdad. Eso están fuera. Pero que no nos acostumbremos a estar tibios, sino que estemos ardiendo. Que estemos ardiendo. La presencia de Dios está disponible para todos. La presencia palpable y manifiesta de Dios está disponible para todos. Dios no quiere que nada más algunos experimenten a Dios, pero necesitas tener hambre para meterte con Dios y experimentar a Dios. Y Dios se te va a manifestar porque el Señor te ama con amor eterno. Él te desea, Él te desea, Él te anhela, el Señor. Pero ¿lo anhelas? ¿Lo deseas suficiente? Avivamiento. Ahora, viene un arrebatamiento de la iglesia y no me quiero desviar con ese tema. Viene el día que el Señor llevará a su iglesia. ¿Sabes quiénes se van? Los que están en avivamiento. Por eso es importante estar ardiendo, llenos de Dios. ¿Qué sucede como resultado de un avivamiento? ¿Qué va a pasar? En primer lugar, el primer resultado de tener un avivamiento es que te volverás al Señor dejando el pecado y la destrucción, sin duda. El pecado te arruina, el pecado te destruye. Destruye al individuo, destruye la familia. En una familia donde hay pecado, hay destrucción. La ciudad, una ciudad alejada de Dios, está totalmente destruida. No hay nación que invoque lo contrario a Dios que sea una nación próspera, que sea una nación bendecida. Cuando la gente se desvía de Dios, la calamidad viene sobre las naciones. Y podemos verlo detalladamente. Hay naciones que están en una situación increíblemente mal, como Haití, que son naciones que son hechicería, que son gente buscando las cosas ocultas y están en la ruina total. Entre muchísimas naciones africanas, entre más brujería y más vudú hay, más maldición tiene esa gente, más miseria en todas las áreas. Pero así como pasa con naciones, pasa con familias. Entonces, avivamiento lo que va a traer, en primer lugar, va a traer un arrepentimiento genuino. Si alguien brinca y salta y va y se acuesta con otra mujer que no es su esposa, es nada tus brincos. Es absolutamente nada. Es una farsa. ¿Está aquí conmigo? Si usted brinca y salta y levanta las manos y dice gloria a Dios, pero luego va y se acuesta con otro hombre que no es su esposo, es nada, es una farsa. No es nada. Si usted piensa que tener avivamiento es solamente sentir bonito durante la alabanza y danzar en la alabanza, pero luego va y tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, es nada. Lo que usted tiene es absolutamente nada. Porque avivamiento verdadero, lo primero que hace es confrontarnos con nuestra maldad, con nuestro pecado. Ese es avivamiento verdadero, no es éxtasis. Avivamiento verdadero no es solamente éxtasis, no es solo orar en lengua, no es solo caernos, no es solamente temblar. Avivamiento verdadero es arrepentimiento genuino de corazón. Cuando no importa qué nivel tengas, no importa si eres ministro, tú reconoces cuando estás mal, te humillas y te arrepientes delante del Señor y reconoces tu pecado. El profeta Isaías vio la gloria de Dios, vio la presencia de Dios manifiesta. Y cuando vio la presencia de Dios manifiesta, el profeta dijo: ay de mí que soy hombre muerto. Porque siendo yo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Eso es lo que causa. Lo que causa cuando avivamiento es que Dios se te vuelve real. Para ti Dios deja de ser un concepto y Dios llega a ser tan real en tu vida que empiezas a tener respeto en la forma que caminas con Dios. Eso es avivamiento. Avivamiento, cuando llega avivamiento, tu familia va a empezar a ser influenciada. Habrá perdón entre las familias. Habrá reconciliación en las familias. Habrá tolerancia en las familias. Habrá oración los unos por los otros. Los pleitos, los celos, las envidias se van. Cuando avivamiento llega, el amor de Dios se hace presente en la familia. Se aman, se respetan y se toleran unos a otros. Se soportan de acuerdo a la palabra del Señor.
Porque mucha gente no entiende y piensa que avivamiento puede tener la emoción, pero poder estar en pleitos en el carro y en la casa. Y dice la Biblia que cuando hay celos y turbación hay toda una obra perversa. Es decir, hay demonios en las casas donde hay pleitos y gritos, hay demonios, y tenemos nosotros que aprender a detenernos y decir: no, sabes que yo no quiero eso aquí, Señor, yo quiero que tu presencia esté aquí, yo quiero que tu paz esté aquí. Pero cuando los miembros de la familia se llenan de Dios, el amor de Dios llega a esa familia, porque la palabra dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Aleluya, amén. Cuando avivamiento llega, tú y tu familia empezarán a cumplir el ministerio. Empezarás a activarte. Cuando el avivamiento está, quieres hacer algo por Dios. Quieres que el reino de Dios se fortalezca. Quieres hacer algo dentro de la iglesia, quieres hacer algo fuera de la iglesia, quieres hablarle a alguien de Cristo, invitas personas que vengan, que se salven. Empieza en ti, el corazón de Dios se empieza a derramar en tu vida de tal forma que la ruina y la miseria de otros empieza a doler tu corazón, y te duele tanto como duele el corazón de Dios, y te identificas con Dios tanto que apartas tiempo para llevar el evangelio, la luz de Cristo a otros. Y no solamente eso, para compartir con el necesitado. Vas y le extiendes tu mano. Inclusive cuando avivamiento llega en Gales hubo, mira, yo ahí en el código va a ir un link. Yo lo quería poner, son 18 minutos. Va a ir un link que te va a hablar de avivamientos de diferentes épocas donde hubo un avivamiento. Y aunque hemos dicho que no es una cuestión de temporadas, sí, eso que pasó debe ser lo normal en nuestras vidas, avivamiento. Pero en fin, ahora, en Gales hubo una temporada, un avivamiento tan grande, donde las mulas se resistían a trabajar, porque el avivamiento estuvo tan fuerte en los corazones que el léxico de los hombres, de los mineros, cambió. Y antes golpeaban a las mulas y les hablaban con maldiciones y con golpes las trataban. Pero cuando el avivamiento llegó, supieron que las mulas eran creación de Dios, y ya no les hablaron mal y ya no les trataron mal. Ahora no tenían muchas mulas que quisieran trabajar, pero ¿sabes qué? Hubo un cambio. Lo que voy es al cambio que hubo. El entorno va a cambiar. Cuando el avivamiento viene, tú vas a querer hacer algo por Dios. Este mover de Dios puede abarcar una persona, puede abarcar una familia, puede abarcar una iglesia, o puede abarcar también una ciudad. Yo sé que ha habido un avance. Mira, el lugar donde yo vi un avance, hemos estado acostumbrados a los movimientos de Dios aquí en la ciudad. Ciudad Victoria es una ciudad bendecida, una ciudad donde hemos tenido cielos abiertos, donde las iglesias crecen, se multiplican, donde los creyentes se convierten. Ciudad Victoria es una ciudad que realmente tiene un avivamiento, tenemos un avivamiento. Un lugar donde yo palpé, porque por unos meses estuvimos yendo a Mante, hace, yo no recuerdo, creo que unos más de 15 años. Había un grupo, un pastor estaba ahí, se fue de la ciudad, y esa gente nos contactó que si podíamos ministrarles. E íbamos los sábados, o no recuerdo si cada 15 días o cada sábado, pero íbamos a Mante a compartir. Y recuerdo que cuando entrábamos a Mante en aquel tiempo, había una presión impresionante. O sea, ir a Mante, entraba y era tan espesa la adversidad y los demonios que me daba náuseas. Y Mante tuvo un cielo cerrado por algunos años. ¿Por qué? Porque había tanta hechicería. Era demasiado. No había servicio donde no hubiera manifestaciones demoníacas, donde la gente de repente estaba predicando y la gente empezaba, los demonios empezaban a salirse de la gente y a manifestarse, porque no soportaban la presencia de Dios. Había un choque de fuerzas y había una manifestación demoníaca. Muchos de ustedes no tienen idea de eso, pero cuando hay una confrontación de ese tipo, entonces resulta que de repente alguien empieza a rugir como león hacia adentro, o alguien empieza a aullar como un coyote, y alguien se empieza a convulsionar. Es algo terrible. Casi cada servicio había que estar liberando gente. Casi cada servicio había un choque de poder. Y cuando entrábamos se sentía. Llegó un momento en que todo aquello que se sentía sobre Mante se fue
fue limpiando, se fue quitando. El evangelio empezó a crecer, las iglesias empezaron a crecer. Y hoy tú entras a Amante y hay cielos abiertos, ahí está despejado. Ya no se siente lo que se sentía, al menos yo ya no lo siento. No sé ustedes que van más seguido a Amante, pero yo ya no siento lo mismo que se sentía antes. Cuando el evangelio avanza, cuando hay un avivamiento, los cielos se despejan y la gente empieza a venir a los pies del Señor Jesucristo. ¿Está aquí conmigo? Amén. Cuando no hay avivamiento, el maligno prevalece, los vicios prevalecen, los homicidios prevalecen, la maldad prevalece, la inseguridad se dispara cuando no hay avivamiento. Necesitamos avivamiento, necesitamos gente que esté avivada, y la gente que se convierte y esté avivada, que están en los diferentes niveles de poder, ellos con el poder del Espíritu Santo trabajarán y las cosas se van a revertir en nuestras ciudades. Por eso es que nos reunimos a orar como iglesia, porque se puede hacer un cambio cuando clamamos, cuando tenemos avivamiento. Hay un cambio en el nombre de Jesús. Ahora bien, amén, dáselo al Señor, amén, amén. Ahora, tú ya has tenido avivamiento. Y tú dices, ¿cuándo empezó? Empezó el día que percibiste el deseo de acercarte a Dios. Cuando aceptaste al Señor en tu corazón, ya sea en tu casa. En mi caso, yo no fui a una iglesia. Yo no vine al frente a aceptar a Cristo. Yo lo acepté en mi casa. Alguien fue y me predicó el evangelio a la puerta de la casa, y allí en la puerta de la casa le entregué mi vida a Cristo. Y el que me estaba evangelizando era un canadiense que hablaba muy poco español, yo entendiendo muy poco inglés. La oración de fe tuve que leerla en un papel, y ahí repetí la oración de fe y me entregaron el Nuevo Testamento. Se llama el Nuevo Testamento Dios llega al hombre, decía la portada. Era un grupo de canadienses que anduvieron en un autobús por 3 meses. ¿Se acuerdan ustedes de este grupo de canadienses que anduvo aquí predicando la palabra? Me evangelizó un hippie. Tenía los cabellos largos el muchacho, barbón. Sí, estaba, ¿sabes qué? Él me predicó el evangelio y Cristo Jesús entró a mi corazón. Y el avivamiento me pegó ese primer día, porque una hambre por Dios estaba en mi corazón. Yo había tenido hambre por Dios desde tiempo atrás. Yo quería estar con Dios, yo quería conectar con Dios. Pero ese día conecté. Cuando me regalan el Nuevo Testamento, ese día avivamiento estaba en mi corazón. Y empecé a leer el Nuevo Testamento ese día. Ese día recuerdo que no me levanté a comer, porque me acosté en el piso de la casa. Era un verano, me acosté en el piso de la casa, trapié mi cuarto bien, me acosté ahí, puse una almohada en mis brazos y puse el Nuevo Testamento, y no me levanté, y leí Mateo, Marcos y Lucas. Me conectó la palabra del Señor por 8 horas, creo. Estuve pegado a la palabra de Dios. Me levanté de ahí para bañarme e irme rápido para ir a ver la película de Jesús, de Inspirational Films, y fui a ver la película de Jesús. Llegué antes que los misioneros al lugar, y llego ahí y les ayudo. Ese día entré al ministerio porque les empecé a ayudar a acomodar las bancas ese día, ¿verdad? Y me senté entre la gente a ver la película de Jesús, que duraba 3 horas. Yo era un adolescente, tenía 15 años. Por eso dice la palabra que ninguno tenga poco tu juventud. Si eres joven, Dios te toma en serio. Si eres niño, Dios te toma en serio. Samuel tenía 8 años cuando fue activado por Dios. Cuando escuchó, Samuel vivía en el tabernáculo. Ahí estaba, en la casa de Dios. Estaba sirviendo al profeta Elí, al sacerdote Elí. Ahí estaba sirviendo, porque su madre se lo prometió al Señor, que si le daba un hijo varón lo iba a consagrar a Dios. Y su madre lo llevó al templo, y allá servía el niño al Señor. Y durmiendo en la casa de Dios, dice que una noche escuchó su nombre llamándole Samuel. Y este hombre se despertó, este niño, y fue con el sacerdote corriendo y le dijo: ¿me llamaste, mi señor? Y dijo el sacerdote: no, yo no te he llamado. Regresa a tu cama, duérmete. Se regresó a su casa, y otra vez esa misma noche, Samuel. Otra vez corrió con el sacerdote: ¿me llamaste? Dijo: yo no te he llamado, regresa a tu cama. Y si vuelves a escuchar la voz, solamente di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque Elí supo que Dios estaba hablándole a Samuel.
Porque de que Dios habla, Dios habla. Todo depende cuánta hambre tengas por experimentar la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Dáselo fuerte al Señor Jesucristo. Aleluya. Todo depende cuánta hambre tengas por Dios, por experimentar la presencia de Dios. De que Dios habla, Dios habla. De que Dios te habla en la oscuridad, en la noche, Dios te habla. Dios te puede despertar. Y cuando empezamos a seguir esa voz, va a arder en tu corazón. Tú ya has tenido avivamiento. El fuego en ti ardió desde tu primer amor. Esa noche, después de la película, ahora sí hicieron el llamado, ahora sí fui al frente. Ese día de verano de 1998, ese día yo acepté a Cristo 2 veces. Una vez en la mañana en mi casa y otra vez allá abajo de un árbol frondoso. En esta película, al aire libre, estos misioneros hicieron el llamado y pasé al frente y le rendí mi vida a Cristo. Regresé en llanto. Estaba llorando, pero era un gozo. No era tristeza, había un gozo tan grande que estaba llorando. Como muchos de ustedes al aceptar a Cristo aquí en este altar han llorado. Y esa es la presencia de Dios. La presencia de Dios llegó a ti cuando sentiste, te despertaste el deseo de acercarte a Dios. Aunque una sola vez hayas tenido ese deseo, es el Espíritu Santo. Ese deseo no lo produces tú, ese deseo no lo puede producir el alma. Ese deseo solamente lo puede producir el Espíritu Santo de Dios. El fuego ya te ha pegado alguna vez. El fuego ya ha venido sobre ti alguna vez. ¿Qué tienes que hacer? Hacerlo arder. El fuego ya llegó. El fuego ya está en ti. Ese deseo que pudo haber sido con llanto o sin llanto. Ese deseo tan fuerte que vino a ti, que te hizo brincar o no te hizo brincar. Ese deseo que vino, que te quemó con risa o sin risa. Pero ese deseo que estuvo en ti de acercarte a Cristo, ese deseo que pudo llegar tanto que te quemaba y querías estar de pie con manos levantadas, o quizás sentado, o quizá acostado, o quizá postrado, pero te ardió en ti. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Si aprendes a mantener el fuego ardiendo, tú tendrás una vida de avivamiento. Y tú vas a ver el acompañamiento de Dios en tu vida, en cada área de tu vida. Mirarás que Dios está contigo. Y cuando Dios está contigo, abre camino donde no lo hay. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. No importa que esté un mar enfrente, no importa, Dios lo va a abrir para ti. No importa que no sepas la ruta, el Señor irá delante de ti y también irá en tu retaguardia. Te guiará el Señor y te protegerá. Tu retaguardia lo va a proteger el Señor, y el Señor te va a bendecir. Y habrá quienes se levanten contra ti y te atacan solamente para darse cuenta que contra ti no se puede, porque uno más grande que tú te acompaña. Aleluya. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Amén. Y pasarán décadas y sabrás que Dios está contigo. Y te acompañará la presencia de Dios. Y verás a tus hijos después de ti. Mirarás a tus hijos servir al Dios que tú sirves, conocer al Dios que tú sirves, y los mirarás con la bendición de Dios en su vida. Entonces, hermanos míos, avivamiento es el estado normal de un hijo de Dios. Avivamiento no es cuestión de una temporada. El avivamiento viene de adentro y no de fuera. Uno mismo se aviva. Detectar lo que apaga el fuego. 1 Tesalonicenses 5:19. Estar en avivamiento es detectar lo que apaga el fuego. Y dice 1 Tesalonicenses 5:19: no apaguéis al Espíritu. Avivamiento es un estado de rendición a la perfecta voluntad de Dios. Ahora tu pregunta es, quizá tú dices, quiero estar avivado. ¿Cómo le hago? El punto de partida es venir con arrepentimiento. Lo siguiente es solicitar ayuda al Espíritu Santo. No le prometas nada a Dios. No le digas, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ayunar. No, tú no le prometas, porque tú no puedes ni cumplir eso. Tú necesitas decirle, Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Porque honestamente, ¿cuántos de ustedes
ya sabían de esto. ¿Y cuántas veces lo han intentado y le han dicho a Dios, ahora sí voy a ayunar, ahora sí voy a orar más, ahora sí? Y han fallado. Nada más yo. ¿Cuántas veces has dicho, de aquí en adelante voy a empezar a ayunar 3 días por semana? Y se pasó la primera semana y hubo tantas cosas que no lo hiciste. Me ha pasado. Se lo digo porque me ha pasado. Porque no somos diferentes usted y yo. Lo mismo que me aqueja a mí, le aqueja a usted. Las mismas cosas que me perturban a mí, le perturban a usted. Es exactamente lo mismo. Por eso, hasta hace no mucho tiempo, aprendí a no prometerle nada a Dios. Aprendí a pedirle ayuda a Dios. Señor, ayúdame. Y cuando le empecé a pedir la ayuda y reconocer que no puedo, pero que si Él me ayuda, entonces sí, es mucho más sencillo. Es como el pan con mantequilla en la mañana y un huevo estrellado encima. Amén. Empieza a funcionar. Solicita ayuda al Espíritu Santo. La palabra dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pide la ayuda. El Espíritu Santo vino contigo y es tu paracletos. Dice que es tu ayudador. Él te va a ayudar en tu debilidad. Él te va a ayudar. Pero aprende, después del arrepentimiento, aprende a pedirle ayuda al Espíritu Santo. Vuelve a un tiempo de intimidad con Dios, aún con ayuno. Vuelve los hábitos de todo creyente debe tener. Ya lo sabes, la adoración, la oración, la palabra, la comunión en la iglesia. Y por último, hermanos, yo quiero que me acompañen a leer primer libro de Reyes 19, 8 al 13. La palabra dice, hablando del profeta Elías, porque Elías nos enseña dónde está la clave, dónde está la presencia. Elías nos enseña, dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ayunó. Él ayunó 40 días con sus noches. No sé, a lo mejor a ti te toca ayunar un día o un mediodía, yo no sé. Pero este hombre pasó un tiempo con Dios, 40 días con sus noches. Dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Era un estruendo. Un viento recio que quebraba las piedras, rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. El cristianismo nos ha enseñado que si hay ruido y hay estruendo, ahí está Dios. Pero dice que Dios no estaba ahí. Fíjate bien, dice, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios estaba en ese silbo apacible y delicado. Por eso empezaremos con alabanza, pero terminamos en la adoración, en lo suave, en lo sublime. Dios, dice Habacuc 2:20, dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando entras al privado, hay ocasiones donde está tan fuerte que aun si estás adorando, apagas la música de adoración y solamente estás ahí tú y Dios. Y ahí está Dios, en lo apacible.
Porque el secreto está en lo secreto. El secreto está en lo secreto, en la intimidad. Cristo dijo lo siguiente en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús nos llama a orar en el aposento. El aposento es el lugar secreto. Ese lugar, del griego tameoin y koiné, tiene un significado muy específico. Aposento significa dispensario o depósito, es decir, es la cámara en el piso bajo o interior de una casa oriental que realmente usado para almacenaje o privacidad, un punto para jubilación. Es aposento y también despensa. En esa definición podemos desprender ciertas connotaciones de la oración en intimidad con el Padre. En primer lugar, nos anima a orar en el lugar donde se guarda la comida, porque ahí en lo secreto recibimos el alimento espiritual de su mano. Ahí en el aposento Dios te alimenta. En el aposento es el lugar mejor guardado y protegido de las casas orientales. Por tanto, el estar ahí recibiremos también la protección de Dios, ahí en el lugar secreto. Y el tercer significado se desprende de tamión, que significa tesoro o tesorería, porque encontramos ahí la provisión y las riquezas de nuestro Padre Celestial. Busquemos a nuestro Padre en la intimidad, en lo secreto, para recibir el alimento espiritual que nos fortalece, la protección que nos cubre y una sobreabundante provisión de la misma presencia de Dios. ¿Dices amén conmigo? Determínalo hoy. Determina que tú no vivirás una temporada de avivamiento y que no viviremos una temporada de avivamiento, que vamos a vivir el avivamiento todos los días de nuestra vida. ¿Por qué no le pedimos eso al Espíritu Santo? No me metas una temporada, que sea mi estilo de vida, que todos los días, Señor, tu presencia esté conmigo. Así como todos los días respiro ese aire, y si no lo respiro siento que me ahogo, así también que yo sienta que me asfixie si no está tu presencia en mi vida. El rey David, cuando falló delante del Señor, cuando pecó en Salmo 51, el rey David oraba y decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque lo anhelaba. David anhelaba al Señor, y tú y yo hemos de anhelarle al Señor. Recuerda, la clave está en lo secreto. El secreto está en lo secreto, en la intimidad con Dios. ¿Por qué no te pones sobre tus pies hoy y le pedimos avivamiento en nuestra vida? Le decimos: Señor, guíame. Ya sé que estás en mi vida. Ya sé que el que tengo que avivar soy yo. Yo me tengo que avivar. Espíritu Santo, guíame. Guíame para mantener mi vida en avivamiento, Señor. ¿Puedo presumir de avivamiento? No. Porque aunque soy pastor, lamentablemente hay días que no he estado en avivamiento. Hay temporadas que por descuido personal no he estado realmente avivado. Pero han sido más los días en mi vida que he estado avivado. Han sido más los días en mi vida que he buscado al Señor y que he estado en su presencia. Han sido más los días. ¿Por qué no oramos y le dices de una vez por todas lo que vas a hacer conmigo? Lo que tú quieras, yo quiero que me guíes. No tengas temor. No tengas temor. Aquí hay gente que ahí en la presencia de Dios te mostrará sus planes. Que ahí en la presencia de Dios el Señor te va a activar de una manera poderosa. Ahí en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, y Señor, hoy sabemos que y hemos recordado que avivamiento está en lo secreto, en la intimidad contigo, Señor. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, que sean guiados al lugar secreto, que sean guiados a ese lugar de intimidad contigo, Señor, ahí en su recámara, ahí en su aposento, ahí en el lugar secreto, Señor, que cada uno de ellos pueda apartarse para estar contigo, Señor, que
que cada uno de ellos tenga ese llamado tuyo, esa necesidad, esa urgencia de apartarse, así como Pedro, mientras le preparaban de comer, subió un ratito a orar porque tenía la urgencia, y de ahí vino la salvación a los gentiles, de ahí vino aquella visión, Señor, porque sintió el deseo. Mientras le preparaban la comida, era un tiempo de ir unos momentos a estar en el lugar secreto, Señor, porque en el lugar secreto hay llenura, en el lugar secreto hay provisión, en el lugar secreto, Señor, hay dirección para nuestra vida. ¿Por qué no le dices al Señor que tome tu vida, que Él lo haga en ti, que Él lo haga? Aquí estamos delante de ti, Señor, con todo nuestro ser. Sumérgenos en ti, Señor. Llénanos de ti, Señor.